Bienvenidos a Iglesia Nazaret Central. Prepara tu Biblia y tu corazón para escuchar lo que Dios quiere hablarte. Descargue el material de cada estudio en nuestra aplicación gratuita para iOS y Android. Siga nuestras redes sociales y visite nuestro canal de YouTube, así como nuestra página web, en donde puede también enviarnos sus peticiones de oración y sus ofrendas por VisaNet. Descargue el material de cada estudio en nuestra aplicación gratuita para iOS y Android. Siga nuestras redes sociales y visite nuestro canal de YouTube, así como nuestra página web, en donde puede también enviarnos sus peticiones de oración y sus ofrendas por VisaNet. Bienvenidos a Iglesia Nazaret Central. Prepara tu Biblia y tu corazón para escuchar lo que Dios quiere hablarte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro estudio bíblico, donde hoy iniciamos una serie de temas que tienen que ver con esta época hermosa, la época de Navidad. Le hemos titulado a estos estudios que vamos a tener meditaciones sobre la época navideña. Porque esta es la estación del año, querramos o no, nos vemos obligados a pensar en el nacimiento de Jesús. En realidad, el nacimiento de Cristo es el centro de la historia, es la bisagra. Los calendarios lo reflejan continuamente. Hoy estamos en diciembre del año 2021 después de Cristo. ¿Se dio cuenta? Y todo lo que pasó antes de Belén. Se dice tal año o tal siglo antes de Jesucristo. Así es, el nacimiento de Cristo es la bisagra de la historia. Belén es el centro. Y hoy queremos ver un pasaje del Antiguo Testamento. Claro, todo el Antiguo Testamento, los profetas hablan de ese acontecimiento del nacimiento de Jesús. Pero hoy queremos ver uno en específico que fue escrito 7 siglos antes de Belén, donde allí el profeta nos dijo claramente que Jesús, el Salvador, iba a nacer en ese lugar. Y en esta época, donde fácilmente todos podemos ser distraídos por los adornos de la fiesta, por los colores, los elementos y muchas voces, queremos ver este tema el día de hoy. ¿Cómo reaccionar a la Navidad? Pregúntese, ¿cómo reaccionar a la Navidad? Vamos a orar y vamos a estudiar este tema el día de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, por esta oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra en esta época tan especial para los que te tenemos en el corazón, para la cristiandad y para el mundo, lo reconozca o no. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable y llegue a nuestro corazón
en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que nos enfoquemos en un texto del Antiguo Testamento escrito por el profeta Miqueas, allí en el capítulo 5, versículo 2, donde dice así: Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. ¿Qué es lo que vemos aquí? Dos cosas muy importantes. Recuerde, el tema de hoy es cómo reaccionar a la Navidad. Y les leí lo que Miqueas, 7 siglos antes de Belén, dijo. Y el hecho de que Cristo, con su nacimiento, cumpliera esa profecía que iban a hacer en Belén, nos enseña dos cosas muy interesantes. La primera, Dios estaba cumpliendo las profecías. Esto es muy importante. Miqueas escribiendo en el año 7 antes de Cristo, diciéndonos dónde iban a ser Jesús, con algunas características de él, que iba a ser humano, que iba a ser Dios. Eso es como que yo les diga ahora que aquí cerquita en Villanueva va a nacer en el año 2700 un varón que va a tener estas características. Si yo le digo eso, usted diría, este está loco. No es cierto. Pero Miqueas así lo dijo, 700 siglos antes, 700 años antes, que iban a ser alguien que iba a gobernar, alguien que era humano, pero que también era Dios. Es más, hay muchísimos versículos del Antiguo Testamento que nos hablan del nacimiento de Cristo, de su niñez, que se cumplió todo exactamente. Y el Nuevo Testamento tiene muchos versículos que hablan de esos cumplimientos proféticos. Solo en un versículo del Antiguo Testamento, Dios comprime toda la actividad salvífica divina y que Dios llevaría a cabo un plan, pero que ya estaba premeditado, organizado. Por ejemplo, podríamos ir al texto de Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice así. Génesis 3, 15. Dios le habla a la serpiente que tentó a Eva y le dice: pondré enemistad entre tú y Eva y la mujer, entre tu simiente y la de ella. La simiente de ella te aplastará la cabeza, o sea, Jesús, la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza allí en la cruz. Tú solamente le morderás el talón. Este versículo de Génesis 3:15 encierra los elementos del triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Ya en Génesis 3:15. Y la enemistad que se habla allí en Génesis 3:15 entre la simiente de la mujer de Eva, Jesús, y la simiente de la víbora, de Satanás. Allí se nos habla de que la simiente de Eva, que vendría Jesús, no sería aliada al diablo. Satanás mismo sería aplastado por la simiente de la mujer, por Jesús, que nacería en Belén. Cuando salimos luego de Adán y Eva, encontramos a Abraham, que se dice en Génesis 12 que de él serían benditas todas las familias de la tierra. Y esto se cumple con el hijo de la promesa, Isaac. Y si seguimos su línea, pasa Jacob y luego viene su hijo Judá, que de ahí viene el rey David, y de que esa línea viene Jesús. Noten, todo con el propósito de Dios del plan salvífico, y Dios cumpliendo la profecía en particular de Jesucristo. Aunque, como les dije, en el Antiguo Testamento se habla tanto del nacimiento de Cristo y de su niñez, todo se ha cumplido. Vamos a pedir aquí a producción que les pongan una imagen en la pantalla, donde ustedes pueden ver algunas profecías que se hicieron de Cristo siglos antes de que naciera, pero que todas se cumplieron. Hay muchísimas, pero estas son solo algunas del nacimiento y niñez del Mesías. En Isaías 9:6 se habla de que nació carnalmente, como humano. Eso se cumple en Lucas 2:11. En Isaías 7:14 vemos que iba a nacer de una virgen y que su nombre era divino. Eso se ve en Lucas 1:34 y en Mateo 1:21. En el Salmo 72:10 se dice que iba a recibir regalos al nacer, lo cual se cumplió cuando los sabios de Oriente llegaron en Mateo 2, del 1 al 12. En Jeremías 31:15 se dice que muchos infantes iban a ser masacrados cuando naciera el Mesías.
Y en Mateo 2:16 se dice por la orden de Herodes. En Oseas 11:1 se habla de que cuando naciera al tiempo iba a huir a Egipto el Mesías para que no lo mataran. Y así sucedió. Y lo vemos eso en Mateo 2:14 y en Miqueas 5:2. El texto que les leí al inicio se habla del lugar del nacimiento del Mesías y se cumple en Mateo capítulo 2, verso 1. Dios estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento allá en Belén. Entonces, esto es muy importante porque, como vimos, Dios estaba cumpliendo las profecías y eso nos muestra otro punto importante de Dios. Segundo, que Dios, con el nacimiento de Cristo, estaba revelando su carácter. Noten ustedes, Belén era amada por los israelitas, aunque era un lugar insignificante. Por eso dice Miqueas 5:2, tú Belén Efrata. Efrata era otro nombre antiguo de Belén. Dice, tú Belén Efrata, pequeña para estar entre los clanes de Judá. Era un pueblito pequeñito. Claro que era el lugar también donde nació el rey David. Un lugar querido por los israelitas. Pero Jerusalén brillaba más, porque en Jerusalén estaba la gloria del templo. En Jerusalén estaba el esplendor del templo. Allí se congregaban los israelitas piadosos. Belén era un pueblito insignificante, pero no obstante, era un lugar amado, porque sucedieron varias cosas del Antiguo Testamento que están en la Biblia. Allí en Belén, la esposa o una de las esposas de Jacob, Raquel, allí murió. Cuando leemos el libro del Antiguo Testamento de Ruth, encontramos que el libro tiene allí su lugar. Encontramos el escenario de Belén, que es el escenario del libro de Ruth. Allí nació David, el rey más grande que pudo tener Israel. Y Dios escogió ese lugar para que naciera su Hijo como un ser humano para salvarnos, para cumplir las profecías. Y eso nos muestra el carácter de Dios. Nos muestra que Dios es veraz, que Dios cumple. Miqueas dijo 7 siglos antes que iba a nacer en Belén, y allí nació. Dios es veraz, no miente. Además, al ver que el nacimiento de Cristo ocurrió allí en Belén, encontramos algo también tan impresionante, que Dios es poderoso. ¿Por qué? Porque José y María no vivían en Belén. José y María vivían en Nazaret. Algo tenía que suceder en las circunstancias del mundo para que ellos viajaran a Belén, en ese momento donde María estaba por dar a luz. ¿Y qué sucedió? Dios movió a los líderes del mundo, a la política, para que decretaran, dicho sea de paso, un decreto que estableciera que José y María tenían que ir a Belén a hacer un censo. Así que dice la Biblia en Lucas 2, 1 al 5, lo siguiente. Lucas 2, 1 al 5. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. El primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. Y también José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María su esposa, y ella se encontraba encinta. Aquí viene la pregunta. ¿Quién movió al poderoso emperador romano, Augusto César, que estableciera un censo por un decreto? ¿Por qué hizo eso el emperador? Solo hay una respuesta. Dios. Dios. Por ese decreto es que José y María tuvieron que viajar de Nazaret a Belén, más de 100 kilómetros de distancia, por ese decreto, en un día específico, para que llegara María y no habría lugar entonces en ese lugar, y diera luz a Jesús en un pesebre, todo para cumplir las profecías. Dios es veraz y poderoso. Por eso en el nacimiento en Belén encontramos el carácter de Dios. Todas las circunstancias controladas por Dios. Hasta César, el rey del mundo en aquel entonces, estaba en las manos de Dios. Y así es Dios hoy. Todo está en sus manos.
los dictadores, las leyes, los gobiernos, los emperadores, la política, la pandemia. Dios sigue siendo soberano, cumpliendo sus propósitos predichos en el Antiguo Testamento. Dios sigue siendo Dios. Qué lindo es descansar en eso. Aunque lo nieguen los ateos, Dios sigue siendo Dios. Y Belén es el centro de la historia. Allí en ese acontecimiento minúsculo donde la mayoría no se dio cuenta que nació Jesús, en ese lugar se cumplieron las profecías. Dios muestra que es veraz, Dios muestra que es poderoso y Dios seguía controlando todo. Belén, en una aldea tranquila, donde el profeta Miqueas 7 siglos antes dijo que nacería alguien, que sería el gobernador, nacería en un lugar como un ser humano, pero su eternidad pasada no tiene comienzos. Lo dijo Miqueas en el capítulo 5, verso 2. Dios controló todo y sigue controlando todo. ¿No le parece fantástico? Dios cumpliendo las profecías en este evento, Dios mostrando su poder en ese evento de Belén. Vamos a cantar un canto y vamos a ver luego entonces cómo se pone en práctica ese plan de Dios de que Cristo naciera en Belén y cómo reaccionaron los que estaban involucrados en aquel momento y cómo debemos reaccionar nosotros hoy a la época navideña. Adelante con el canto. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron nacer. Alabanzas celestes los ángeles dan en que rinden al verbo olor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener y las aves sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo lugar en el cual reclinara su sien. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición para dar libertad y salud. Mas con odio y desprecio te hicieron morir, aunque vieron tu amor y virtud. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de ahí. Y tu voz en las nubes dirá: ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Muy bien, gracias por el canto. Qué lindo es poder cantarle al Señor, ¿no? Y en esta época de Navidad, obviamente que tiene que ver con cantos, con villancicos navideños y una bendición poder cantarle al Señor. Estamos hablando sobre algunos temas de la Navidad en estos estudios y usted puede descargar el bosquejo de la aplicación de la Iglesia Nazaret, el bosquejo de esta noche totalmente gratis. Pensando en Navidad, el tema de hoy es ¿cómo reaccionar a la Navidad? Y hemos platicado del hecho de que Cristo al nacer en Belén estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Y hoy vimos específicamente la que escribió Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, que iba a nacer Jesús en Belén, escrito 7 siglos antes. Dios estaba cumpliendo las profecías. Además, con eso Dios muestra que Él es veraz, Él cumple lo que promete y es poderoso, porque hizo que el emperador romano dictara un decreto donde José y María tuvieron que viajar de Nazaret a Belén en el momento indicado
para que ella diera luz allí, para cumplir las profecías. Noten, Dios es poderoso, controla todo. Y allí en Belén, se puso en operación el plan salvífico de Dios, profetizado, como vimos anteriormente, ya a partir de Génesis capítulo 3, versículo 15, pero que estaba en la mente divina y de la Trinidad, en la eternidad pasada, como dice Apocalipsis 13:8, el Cordero Jesús, que fue sacrificado desde la creación del mundo. Aunque la salvación era una promesa, hasta Belén, ahora con el nacimiento de Cristo, podríamos decir que se lleva a la práctica esa promesa de salvación. Y cuando Jesús empezó su ministerio y enseñaba a las multitudes, la gente decía, nunca alguien ha hablado así. Ustedes recuerdan que cuando leemos en los evangelios, los niños podían entender a Jesucristo, pero también hablaba temas muy profundos. Nunca escribió un libro, nunca escribió una canción, pero de él, o él es el tema que más libros se han escrito y que más canciones se han cantadas. Todos los escritos de este mundo caducan con el tiempo, pero sus enseñanzas siempre son reales, pertinentes y actuales. La historia reconoce héroes, científicos, presidentes, inventores, reyes, y recordamos a muchos con mucha gratitud, pero solo queda una persona que ha penetrado el alma humana, el Señor Jesucristo. Nadie más. Miqueas 5:2 dice, sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Porque Jesús no solo es un ser humano que nació en Belén Efrata, sino que, como dice Miqueas, es eterno. Es eterno. Un bebé como todos, pero no fue su comienzo, no fue su origen. Mirando hacia atrás, él también era eterno. Era un hombre, pero era Dios. No era creado, es eterno. Es Dios, coigual a Dios, coeterno con Dios, el Padre. Y lo que sucedió allí en Belén, cuando Él vino a la tierra, tenemos que asociarlo a la cruz, siempre, porque allí se pone en práctica el plan salvífico eterno. Y entonces esto nos lleva a la cuarta pregunta hoy en día. ¿Cómo reaccionar a la Navidad? Porque no nos podemos quedar en un punto medio. Y aunque en el próximo estudio voy a hablar un poco de cómo el mundo reacciona, hoy quiero que respondamos entonces a este evento cada uno individualmente, porque hay que tomar una decisión siempre. Es más, el ser humano que no toma una decisión en Navidad ya está tomando una decisión por sí mismo. Así que, ¿cómo reaccionar a la Navidad? Hay dos maneras. La primera, rechazar su nacimiento. La mayoría así reacciona lamentablemente. La mayoría. Y así fue cuando Jesús nació, ¿recuerdan ustedes? Así fue. Claro que de los que le rechazaron hubo reacciones diferentes, pero ilustran cómo el ser humano le rechaza a Cristo hoy en día. Miren, por ejemplo, el rey Herodes, que trató de matar al niño Jesús. Lo vemos en Mateo 2:13. Dice que cuando los sabios ya se habían ido, que habían estado allí, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes querrá matar al niño. Noten. Claro, usted dirá, pero hoy en día nadie quiere matar a Jesús, nadie quiere matar a un bebé. Claro. Pero sí, al destruir las enseñanzas de Cristo en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las universidades, en los colegios, con las leyes de los gobiernos, al destruir las enseñanzas de Cristo, se está matando a Cristo. Aunque no se logra, pero lo están matando. Eso es matar a Jesús, como el rey Herodes. Segunda reacción, las personas de Jerusalén. Dice en Juan 1:11, vino a lo que era suyo, a los judíos, pero ellos no lo recibieron.
no solo en Jerusalén, sino todos los israelitas en general. Y así es hoy la sociedad. Pero claro, quieren las fiestas, quieren la época navideña, la época de luces, de vacaciones. El profeta Isaías ya lo advirtió en Isaías 53:3, que Jesús era y es hoy despreciado y rechazado por los hombres. Noten ustedes. Era y es. La humanidad en general, la mayoría, no quiere saber nada de Jesucristo. Podemos tener compañeros de trabajo, familiares, que quieren fiestas en Navidad, que quieren regalos, comidas, vacaciones, pero ni les mencionemos que Jesús vino para salvar a los pecados de nosotros. Noten ustedes, siempre intentan pasarlo de largo. Qué triste que al festejado del cumpleaños lo dejemos fuera de su propio cumpleaños. ¿No le parece eso una paradoja? Si usted tiene un niño y le va a celebrar el cumpleaños y invita a 50 niños, el niño del cumpleaños quiere estar en el cumpleaños, quiere ser el centro. Y eso no es egoísmo, es normal. ¿Qué pensará Jesús en esta época donde, como vimos al inicio, Belén es la bisagra de la humanidad, los calendarios lo reflejan, y la humanidad quiere luces, fiesta, pero no quiere el cumpleañero? Pensemos también en el dueño del hospedaje. Allí en Lucas 2:7, dice Lucas 2:7 lo siguiente: así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar en la posada para ellos. Noten este señor, el mesonero, el dueño del hospedaje allí en Belén. La Biblia no menciona su nombre. ¿Se da cuenta? No está registrado en la Biblia. Lo único que se nos dice es que María acostó al niño en un pesebre, que era un lugar donde comían los animales. El pesebre era ese lugar para animales. Y la posada estaba totalmente llena de gente que habían venido a registrarse para el censo y pagar los impuestos que el gobierno estaba decretando. ¿Por qué el dueño del hospedaje no le hizo un pequeño lugar a una mujer que estaba a punto de dar a luz? No era muy considerado ese hombre, ¿no? Quizás porque José y María no tenían mucho dinero para ofrecerle al hombre. Porque si hubiesen tenido dinero, posiblemente hubiese hecho un espacio, pero los mandó al lugar de animales. Claramente, este hombre representa a todos aquellos que no tienen lugar en sus corazones para el Jesús, ya sea por sus agendas, por sus trabajos, por sus negocios, por sus carreras, por sus amistades, por sus planes. Les impide acercarse a Jesús. Vino, pero no lo recibieron. ¿Y cómo reacciona usted a la Navidad? La mayoría reacciona como vimos, rechazando al Mesías. Pero hay otro grupo que espero que usted y yo estemos allí. Los que sí aceptan su nacimiento. Espero que usted esté en ese grupo. Como dice Juan 1:12, mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. En aquel momento, en Belén, en el nacimiento de Cristo, había un grupo de personas que sí le recibieron. Eran los despreciados de aquel entonces, los pastores que estaban allí cuidando rebaños. Ellos reaccionaron bien. Lo dice en Lucas 2:16. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Los pastores de ovejas en ese momento, en esa época, eran despreciados, no tenían ningún prestigio. Eran gente que trabajaban allí con pies cansados, manos sucias, olores indeseables. La noche en que nació Jesús, los que recibieron al Mesías y le aceptaron no fueron los reyes o el rey, no eran los fariseos con toda su pompa allí en Jerusalén, no eran los sacerdotes, no eran los eruditos de aquel entonces o los filósofos. La primera visita que recibió el bebé recién nacido eran esos rudos y pobres y despreciados pastores que cuidaban ovejas.
como para marcar el rumbo de la vida de Jesús, despreciado por la mayoría. Se dio cuenta que siempre los sabios de Oriente son los favoritos de los artistas y pintores de las tarjetas navideñas o de los pintores o esculturas a través de la historia. Es que nuestros ojos disfrutan la gloria y los regalos de esos majestuosos sabios de Oriente. Nos cautivan sus luces y sus pompas reales. Pero como para establecer el molde de la vida de Cristo y de los siglos después hasta hoy en día, vemos que los despreciados y esa delegación de pastores de ovejas fueron a recibir al recién nacido. Así debemos reaccionar usted y yo en esta época. La historia de la raza humana antes de Belén apuntaba a Belén según las profecías. Y hoy en día miramos el calendario y todo sigue apuntando a Belén. La Biblia apunta a Belén. En esta época, en algunos países se vive la época navideña. Claro que para la mayoría es un evento turístico, social, de mercado, de dinero, de compra y venta. Allí nació Jesús, como cualquier otro bebé. De una familia muy pobre nació. Era 100% hombre, pero también, como dice Miqueas 5:2, sus orígenes son desde tiempos inmemoriales. Era 100% Dios. Para un grupo era lo máximo, era lo mejor que les pudo pasar en esa noche. Dejaron su trabajo y fueron a adorar al niño, los pastores. Así debemos reaccionar nosotros, de corazón y adorándole. Como dice aquel viejo himno, tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar a mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Esa es la manera de reaccionar que Dios quiere, que en nuestro corazón haya lugar para el que nació en Belén. Antes de orar, quiero invitarles al próximo estudio de la próxima semana. Vamos a ver el tema, ¿qué piensa el mundo de la Navidad? No se lo pierda. ¿Qué piensa el mundo de la Navidad? Lo veremos en la próxima semana. Oremos y nos despedimos con la bendición del Señor. Padre Santo, te alabamos y te damos gracias. Te adoramos y te exaltamos. Ayúdanos a reaccionar correctamente en este tiempo tan especial para la cristiandad. Reconocemos que el nacimiento de Cristo en Belén, profetizado en el Antiguo Testamento, muestra que tú eres veraz y poderoso, porque cumpliste las profecías, porque cambiaste las circunstancias para que José y María viajen a Belén en el día preciso para que ella diera luz en un establo. Señor, ayúdanos a reaccionar en adoración y con un corazón que tenga lugar para ti en esta época. Que en medio de la fiesta y de los colores y luces, nuestro corazón está envuelto en ti, porque tú eres la razón de esta época. Sin ti no habría Navidad. Gracias, Señor, porque tú eres todo y porque en Belén pusiste en marcha, en la práctica, podríamos decir, el plan de salvación, aunque ya fue decretado en la antigüedad. Pero gracias por nacer a este mundo, por vivir, por darnos ejemplo y por morir en la cruz para salvarnos los pecados. Bendice a todos los que están viendo este programa ricamente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los esperamos en el próximo estudio. Gracias, Señor, por cada enseñanza que nos dejas en tu palabra. Danos sabiduría y ayúdanos a ser obedientes. Les esperamos en nuestro programa en línea los viernes a las 8 p.m. y domingos a las 9:30 a.m. Siga nuestras redes sociales y visite nuestro canal de YouTube, así como nuestra página web, en donde puede también enviarnos sus peticiones de oración y también sus ofrendas por VisaNet. Iglesia Nazaret Central,
proclamando el incondicional amor de Dios.